casos como esto, o gente que prioriza la suplementación antes que en cualquier momento del proceso, con tal de vender algo, ¿sí? Te venden un suplemento, porque esto, porque lo otro, antes que analizar los casos. Gente que está metida probablemente en marketing multinivel, esto de Herbalife, los beneficios económicos de estas cuestiones piramidales, económicas, que también la pueden haber visto en otros rubros, ¿sí? Bueno, en conclusión, básicamente gente que no tiene en cuenta lo que es hábitos o estilos de vida, sino que determina cosas arbitrarias, como por ejemplo no consumas avena. Pero si no sabes ni qué hago, ni cómo, no consumas avena, no consumas carbohidratos, no consumas grasas, ¿sí? Son probablemente red flags, o sea, banderas rojas para este tipo de población. ¿Bien? Ahí está. En cuanto a esto, en conclusión, esto es más que nada lo que venimos comentando: pensamiento crítico para una mejor comprensión de noticias relacionadas con la ciencia, los alimentos y la salud. Ahora, ¿cómo puedo tener un pensamiento crítico? Entonces, lo que hacemos es medianamente hacernos algunas preguntas de lo que ustedes puedan llegar a leer. Primero, ¿en qué tipo de publicación apareció el artículo científico o el contenido? Me apareció en una red social, me apareció en una revista, lo encontré en una página, en un blog, ¿sí? Todo eso hace a la evidencia. Las opciones más confiables son las revistas académicas, ¿sí? Revistas académicas. Y los sitios de organizaciones de trayectoria científica, como por ejemplo el caso que yo les decía de My Sport Science, ¿sí? En Argentina también hay ICAS, ICAS, no es de nutrición deportiva, pero son grupos de profesionales de nutrición que publican información basada en evidencia, nutrición en general, cocina, no sé, diabetes, lo que se les ocurra. Hay expertos en cada área y realmente publican. O, por ejemplo, institutos a nivel internacional, ¿sí? El Instituto Australiano del Deporte, son organizaciones que se dedican a investigar y a hacer publicaciones, ¿sí? Si elegimos mejor las fuentes, podemos minimizar el riesgo de propagar noticias falsas o mitos, ¿sí? Segundo, ¿quién es el autor? Ahora que ustedes están en tercer año y están empezando, entre comillas, a abrir los ojos al respecto de esto, con la información, probablemente empiecen a identificar quiénes son los autores más quacks y quiénes son los autores menos quacks, entre comillas. De hecho, hace un par de años en pandemia se publicó una lista con nombre y apellido en nutrición deportiva, quiénes son los quacks y quiénes no, lo cual generó bastante polémica entre los profesionales que más renombrados estoy hablando, no Solano Novillo, lógicamente, sino gente con peso. Y bueno, hay que de alguna manera, cuando ustedes empiezan a leer un poco más, la gente que le interese, identificar autores, le va a dar la pauta de que realmente es basado en evidencia o es pseudociencia, ¿sí? Ok. Mejor aún, si hay un enlace a su perfil donde se pueda conocer su formación académica, cabe la posibilidad de que no se nombre ningún autor en lo que ustedes leen. Si así fuese, es más razonable dudar sobre la credibilidad de los contenidos. Muchos afirman ser expertos, pero no todos lo son realmente, ¿sí? Tercero, ¿hay alguna referencia al estudio original? Es decir, el título amarillista que ustedes reciben, ¿tiene alguna referencia al estudio? ¿Pueden acceder al estudio? Si no les permite acceder, probablemente sea un estudio pésimo. Por ejemplo, no sé, hecho en roedores. Hoy por hoy eso no tiene peso como para hacer alguna publicación. ¿Bien? El enlace es el estudio científico original. Nos puede ayudar a evaluar la calidad. Estos estudios no son fáciles de comprender para el público en general. No siempre están accesibles y tampoco es fácil para un divulgador o decente transmitir sus conclusiones. Hay que simplificar el contenido, por eso es clave entre expertos y comunicadores. Si el día de mañana ustedes deciden trabajar en esto, es importante que
empiecen de a poco a fortalecer esta lectura. ¿Cómo fortalezco la lectura? Empezar a practicarlo, ¿sí? Leer, hasta que de a poco cada vez pierdo menos tiempo en leerla, porque realmente lleva tiempo. Leer estas publicaciones, leer los papers lleva tiempo. Pero con la práctica cada vez, como un libro. Un libro a usted le va a llevar 3 meses en un libro, después si leen un poco más le va a llevar 2, si leen un poco más. Hay gente que lee el libro en fin de semana, en 2 días literalmente. ¿Sí? Ok. Demasiado bueno para ser verdad. Si un título realmente tiene mucha expectativa, está medio inflado, también es una red flag, ¿sí? El artículo menciona un producto o alimento en particular, por ejemplo, comí brócoli y me enteré de, lógicamente ya sabemos ahí que hay que filtrarlo, ¿bien? Bueno, el texto plantea algún tipo de alternativa. Si encontramos un artículo que plantea en términos extremos esto de si es bueno o es malo, como decía hace un rato, si es algo totalmente venenoso, si es totalmente bueno. ¿La avena es buena o mala? Pero, ¿qué hemos dicho recién? Depende. No vamos a contestar si es buena o mala, porque le estamos haciendo una apreciación subjetiva, ¿sí? ¿Podría ser adecuada en un contexto de un paciente deportista? Sí, solo sí. Generalmente sí, ¿sí? Ahora, mi abuela que pesa 95 kilos y no se mueve de la silla, bueno, probablemente no. Por eso es que a alimentos aislados no lo vamos a categorizar como totalmente buenos o totalmente malos. Por lo menos en su mayoría, ¿sí? Una fritura, una papa frita, probablemente lo podamos llegar a considerar en la mayoría de los casos un alimento malo, ¿sí? Lógicamente. Pero bueno, ahí está el grado de entendimiento que ustedes pueden llegar a tener, ¿bien? Esta información, ahí tienen la cita si es que les interesa leer un poquito más, ¿ok? Sí. El otro día vi un cronista que hace un video y él hacía como que se levantaba y se iba a preparar el desayuno. Sí. Y entonces mientras preparaba el desayuno veía los TikTok. Ah, Y él sí lo he decía, visto. claro, bueno, me voy a hacer una tortilla con avena y banana. Y aparecía uno que decía, no, avena y banana en el desayuno. Bueno, está bien, voy a tomar un vaso, terminaba tomando un vaso de agua y hasta incluso había un video que decía, no consumas demasiada agua en el desayuno. Sí. Entonces, claro, ahí eso representa, exactamente, eso representa el gran problema que tenemos hoy por hoy, que realmente genera mucho gasto de energía. Por eso comienzo las primeras 3 clases con esta temática. Primero, porque ustedes, si son las futuras generaciones, dependemos también de ustedes de que le den una buena impronta a la profesión, ¿sí? Segundo, para seguir apareciendo estos quacks por una cuestión económica. Realmente la nutrición y la nutrición deportiva es un área que genera muchísimo dinero, mucha plata. Ahora, si se lo hace mal, hay mucha gente que cae en el facilismo, esto de el todo nada, o quiero ya, o ya te genera un descenso de peso, ya te curo, ¿sí? La realidad es que es mucho más complejo y la gente, el tal meme ese de la solución mágica para todos tus problemas, una fila larguísima y, no sé, ir al gimnasio, comer saludable, dormir, una persona, ¿sí? Eso es lo que representa más o menos lo que estábamos hablando. A partir de todo esto, surgen también entidades que empiezan a, entre comillas, no me sale la palabra, a escrachar a estos quacks. Este grupo, por ejemplo, que es un grupo español, se comunicó hace unos días conmigo, no lo conocía, pero en esta página, por ejemplo, ellos trabajan solamente a nivel España. Y en España tienen páginas donde poder investigar al profesional y saber si es matriculado, si no, etc. ¿Sí? En Argentina sí hay páginas también, pero no figuran absolutamente todos los profesionales. El día que ustedes se reciban van a tener una matrícula, ¿sí? Esa matrícula debería figurar en algún lado, ¿ok? Entonces lo que hace este grupo, por ejemplo, es, no sé, el video de fulanito diciendo que la avena consumida entre las 8 y las 10 de la mañana baja los valores de glucemia. Ok, lo analizan, o sea, la gente manda el video y diciendo, che, analicen esto.
este grupo de expertos analiza, lo investiga al profesional, ¿sí? Analiza lo que dice y lo clasifica en falso, por verificar, son los que tienen pendiente, neutro, no hay evidencia todavía como para decirlo, ni positiva ni negativa, y verde, verdadero, o sea que directamente ya está la cara, todo, ¿se entiende? O sea, cada vez esto va a empezar a tener, miren, no tiene nadie lo conoce en realidad, 5.000 seguidores, ¿sí? Pero cada vez probablemente aparezcan más de esto para empezar a erradicar un poco toda esta información, ¿sí? Se habían contactado para poder extenderse a profesionales de Latinoamérica y en este caso en Argentina. ¿Cómo hacían ellos para corroborar de que alguien que diga en su red nutricionista realmente sea nutricionista? ¿Sí? No sabían cómo hacer y para empezar a ampliar un poco las fronteras, pero es bastante interesante. Entonces, hablando de charlatanería, hablando de cómo leer una información, tenemos que medianamente saber esta pirámide, ¿sí? Haberla visto en algún momento, que muy probablemente, no sé, digo sin saber, ¿la han visto en algún momento de los 3 años de carrera? ¿No? Ok. Esto, si bien no es un grano, ¿sí? En el desierto, por así decirlo, por lo menos lo tienen acá al concepto de que esto es el futuro de la nutrición, entre comillas, al hablar de información. ¿Qué significa esto? En cuanto a papers, o sea, hoy por hoy toda la información nueva viene a través de investigaciones. Estas investigaciones se escriben en investigaciones o, como se llama normalmente, papers científicos. De acuerdo a cómo se estructura esa investigación, se pueden clasificar en opiniones de expertos o editoriales que hablan acerca de algún tema, ¿sí? Estudio de casos y controles, en donde acá puede haber bastante de estudios, por ejemplo, hechos en ratas o en mamíferos, ¿bien? Después, estudios transversales, estudios de corte, que no importa la precisión hoy por hoy acerca de esto, lo que me interesa que sepan es que la información que realmente tiene peso científico está a partir de este nivel hacia adelante. ¿Sí? Si ven la flecha, mientras más arriba hay mayor evidencia para que esa información realmente tenga un peso. Entonces, si ustedes leen un estudio, leen algo, tú dices, che, la verdad que es interesante, y es una opinión de un experto, merecen dudar. Porque que lo diga yo no significa que sea real, ¿verdad? Bien, ahora, por supuesto que hay distintos expertos. Hay quienes capaz que yo le confíe, hay quienes no, pero así todo, opiniones de expertos. Opiniones, yo creo que la avena es mala. Eso es una opinión, no un estudio que respalda eso. No puedo decir la avena tiene cierto defecto y te digo, este estudio lo dice, no es mi opinión. ¿Se entiende la diferencia? Asker Jockendrup, le digo, le cito el ejemplo para que lo identifiquen como ejemplo. Él no dice, yo creo que el entrenamiento en ayuna no sirve en 800 metros llanos. Él dice, este estudio dice que el entrenamiento en ayuna no es una opinión, es evidencia. ¿Se entiende? Bueno, entonces, a partir del 4 en adelante, ensayos clínicos, buena evidencia. Revisiones sistemáticas, buena evidencia. Metaanálisis, buena evidencia. Y la evidencia a tope de gama es Umbrella Review, que son los metaanálisis, agarran muchísimas investigaciones acerca de tal tema, que repito, la misma evidencia va de acá a acá, ¿sí? O sea, los metaanálisis son estudios de revisión, muchos estudios, ¿sí? Juntos, decididos, con criterios, se sacan los que no tienen peso, se filtran los malos, dejan los buenos, y de acuerdo a eso hacen una conclusión. Eso es un metaanálisis. Muchos estudios se analizan en el mismo contexto, ¿sí? Revisiones sistemáticas es algo parecido, ¿sí?